Me toca hoy hablar como de la casa, porque estamos en nuestra institución madre, que es el Instituto de Medicina Tropical. Más que hablar de lo que dicen las redes o lo que dicen las informaciones de prensa, creo que la epidemiología tiene como elemento básico tratar de entender qué está pasando, y no hay otra forma de entender qué está pasando sino hacer medicina basada en la evidencia. ¿Qué es lo que nos han dicho otras experiencias? ¿Dónde estamos parados en este momento? Y muy probablemente hacia dónde vamos. Si no entendemos los factores que pueden estar produciendo esto, muy poco vamos a entender hacia dónde vamos y cuál puede ser la eventual magnitud de una situación como esta. Para Osler, la medicina era un tema de probabilidades, y las probabilidades o son más o son menos, y de alguna manera esto es parte de un arte. La primera gran concepto muy básico de la epidemiología moderna es cuán expansiva puede ser una enfermedad infectocontagiosa. Los que trabajamos con epidemiología utilizamos un vector que se llama el R sub 0. El R sub 0 indica la capacidad de transmisión de una enfermedad contagiosa, no importa cuál ella sea. Lo que implica en términos groseros es cuánta gente se puede infectar secundariamente de un paciente infectante. Y aquí veo, ahí le pongo en rojito, la enfermedad infectocontagiosa mayor conocida hasta el momento, el sarampión. Cada persona infectada infecta secundariamente a 12 a 18 personas. En segundo orden de magnitud está la difteria, la rubiola y la viruela. Y esto solamente para destacar que independientemente de que diagnostiquemos al paciente o no la diagnostiquemos, la enfermedad se está produciendo y se está contagiando activamente en el territorio. Mientras mayor es el R sub 0, más difícil es la posibilidad de hacer bloqueo epidemiológico y más difícil es controlar la epidemia. Por lo tanto, el orden de magnitud de control de epidemia en sarampión, en rubiola o influenza son completamente diferentes. Hay que entender un poco qué ha pasado con la difteria en el mundo y cuáles son los patrones epidemiológicos de la difteria. Por ser una enfermedad controlada por vacuna, tenemos la epidemiología de la difteria en la era prevaccinal o en la era prevacuna, aproximadamente hasta los años 40, varía dependiendo de los países, cuando entraron las vacunas sistemáticamente en los países, pero alrededor de los años 40, en la mayoría del mundo industrializado, entraron las vacunas. El perfil epidemiológico era muy alta endemicidad, probablemente era la primera o segunda causa de muerte en infantes, asociada a neumonía. En algunos momentos peste, por ejemplo, fue una gran causa de muerte en el mundo, pero eran las enfermedades más prevalentes que la mayoría de los médicos conocían, con una altísima mortalidad cercana al 50% en esos momentos, y además de eso, además de tener una alta endemicidad, una hiperepidemia o unas pandemias. No estaba muy claro por qué se producían. Hoy en día estamos un poco más claros por qué se producían, por modificación de la estructura genética de la propia bacteria, y producían grandes epidemias en zonas muy importantes del mundo. En general, en ese momento que no había vacuna, alrededor de los 15 años de edad, el 80% de la población que no se moría de difteria tenía inmunidad, y esa inmunidad le duraba bastante tiempo. ¿Qué significa eso? Que el fenómeno inmunitario empezaba con la infección nativa y se mantenía durante la adultez un buen tiempo. Con la introducción de la vacuna, entre los años 50 y 70, cambia el perfil de la epidemiología de la difteria en el mundo completamente. A pesar de que no en todos los países las tasas de vacunación fueron sustancialmente elevadas, mayores al 90%, la endemicidad baja abruptamente, o sea, la enfermedad de alguna manera se abate. La mortalidad baja no solamente por la vacuna, sino por el advenimiento de antibióticos, unidades de terapia intensiva, mejores tratamientos médicos, pero se siguen produciendo picos esporádicos, producidos fundamentalmente por el mantenimiento de grupos de susceptibles, fundamentalmente en los niños no vacunados. Entonces, baja la endemicidad, hay picos de epidemias eventualmente en algunos países, fundamentalmente en los países pobres, pero empieza a darse un fenómeno que es el fenómeno de los adultos susceptibles. Esas personas que no recibieron vacunación, porque la vacunación estuvo muy orientada al principio al grupo de los niños, generaron una acumulación de susceptibles que a medida que iban creciendo, iba creciendo junto con la población. Ya en la época formal posvaccinal, donde la gran mayoría de los países del mundo tienen sistemas de programas ampliados de inmunizaciones, hay una estrategia mundial de vacunación, tenemos casi nula endemicidad, una enfermedad prácticamente erradicada, muy baja mortalidad,
y no hay ni picos ni brotes. Esta es una enfermedad bastante controlada en la mayoría de los países del mundo y vamos a referirnos en principio a la gran epidemia de Rusia que ocurrió entre el año 1991 y 1996 por ser el único referente científico que tenemos de una epidemia reciente y qué lecciones aprendimos de esa evidencia. Cuando uno está en una situación como esta, que ve algo inusitado, porque la difteria, sin lugar a ninguna duda, es un fenómeno inusitado en nuestra población, bueno, uno tiene que mirar a los lados y decir, bueno, ¿de dónde me agarro? ¿De dónde veo? Prácticamente nadie en este salón, y creo que tampoco la gente que está del otro lado del ciberespacio, ha visto difteria en nuestra práctica médica. Y eso nos pone en una situación de dificultad en términos diagnósticos, en términos de reconocimiento de enfermedad y en términos de reconocer el enemigo al cual nos estamos enfrentando. Voy a hablar de literatura medicina basada en la evidencia, publicada por revistas arbitradas en el mundo entero. Ahí están algunas, van a estar disponibles todas estas láminas en mi Twitter al final de la charla, para que ustedes hagan con ellas lo que piensan que deben hacer. Debemos mirar atrás para ver el último gran brote de difteria en el mundo. En 1990, como les comenté anteriormente, pasamos de una tasa de 0.08 por 100.000 habitantes a 17 por 100.000 habitantes a 73 por 100.000 habitantes. 80 veces aumentó el número de casos de difteria en 2 años en la Unión Soviética entre 1991 y 1993. Políticamente, el momento de disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el comienzo de la perestroika, en una situación de guerras internas dentro de los países que conformaban la Unión Soviética y una hambruna en esa zona, consecuencia de la posguerra, movilización de altos contingentes militares en esa zona en particular, para entender un poco la dinámica de lo que pasó allí. En Moscú, específicamente en la ciudad de Moscú, pasaron de 541 casos en 1990 a 1.876 casos en un año. Se triplicó el número de casos en un año. Primera moraleja: las epidemias de difteria no se acaban rápidamente. Es una epidemia, es un concepto fundamental que tiene que ver con el elemento de lo que hablamos anteriormente de la tasa de diseminación de la enfermedad. En el cuadro de arriba vemos cómo pasó diferentes países de la Unión Soviética de tasas menores a 1 por 100.000 a, en el año 94, 26 por 100.000 a 76 por 100.000 en Kazajistán en 3 años solamente. Eso es 80 veces, casi 90 veces aumento de la tasa. Aquí abajo vemos la gráfica de la epidemia, de toda la epidemia de Rusia. Aquí empieza en el año 91, duró, como les dije, 5 años, y eso produjo en toda esa zona y la zona de los Balcanes 150.000 casos de difteria, 5.000 fallecidos. Estamos hablando de una enfermedad con un altísimo potencial de diseminación, con una mortalidad nada fácil de manejar en un entorno complejo. En este mapa vemos la tasa de incidencia en relación a los países, que fue bastante variable. Vamos a hablar de por qué se produjo. Tenemos que entrar al concepto básico de por qué se produce una epidemia relacionado de una enfermedad prevenible por vacuna, porque esa es la situación en la cual nos estamos moviendo. Hay 2 escenarios inmunoserológicos conocidos. El primero es el de la era posvaccinal, donde tiene fundamentalmente predominancia de adultos por el fenómeno que les expliqué anteriormente del aumento de los susceptibles, en particular las personas que nacieron desde los años 40 hacia atrás, de los años 50 hacia atrás, que se han creado bolsones de susceptibles posteriormente. Es un efecto que se llama pushing, que es que los susceptibles van aumentando en los grupos etarios, y es lo que predomina en el patrón de los brotes pequeños que han habido en ciudades industrializadas o en países industrializados, donde los casos son fundamentalmente al principio adultos, porque son los principales susceptibles, dado que los niños están protegidos. Y eso en general genera epidemias contenidas o brotes pequeños, la mayoría de adultos, es lo que habitualmente vemos. Contrastando con eso, el otro patrón, el patrón de la era prevaccinal, donde la importancia en términos de susceptibilidad era fundamentalmente de los niños, porque probabilísticamente había más niños que adultos y no estaban vacunados,
ese es el patrón de las epidemias en los países en vías de desarrollo con baja tasa de coberturas en niños, donde se produce una epidemia extensa. Entonces, tenemos que ver en cuál de estos dos escenarios muy probablemente nos vamos a mover nosotros. ¿Cuáles son los posibles determinantes de la epidemia en Rusia? Primero, tenía una tasa de cobertura, estamos hablando de la triple bacteriana, mayor a 90% hasta el año 80. O sea, no era que no estaban vacunando, sí estaban vacunando, pero algunas cosas pasaron que explican la aparición de la enfermedad de nuevo. Primero, hay un cambio en la política de vacunación por razones que hoy en día no vienen al caso. En algunos países de la Unión empezó a ponerse vacuna doble con baja concentración como parte del esquema básico de inmunización en niños. Eso es uno de los elementos centrales. Segundo, hubo cambios en las indicaciones y la práctica médica y aumentaron el número de contraindicaciones para la vacuna de manera muy importante, en específico para la vacuna de sarampión y de triple bacteriana, motivado por movimientos antivacunas que ya en ese momento empiezan a hacer fuerza dentro de los países europeos. Aumentan el número de contraindicaciones, empiezan a haber un número de contraindicaciones producto de la práctica local que nadie hoy en día puede explicar, y en 1986 se suspende el refuerzo de los escolares, que era mandatorio en la mayoría de los países de la Unión Soviética, como un elemento obligatorio de los niños que entraban a la escuela. Anteriormente era obligatorio que los niños que iban a la escuela deberían vacunarse, eso se pone como voluntario y eso hace que la tasa de refuerzo disminuya de alguna manera importante. Y además de eso, de alguna manera hay una poca política de incentivación de vacunación al adulto, en particular con triple bacteriana. ¿Qué produjo eso? Que pasaron de tasa de cobertura de 90% a 60% en muy poco tiempo. Creo que es importantísimo entender este fenómeno de cara a lo que suponemos que puede pasar en Venezuela. Algunas otras causas que tienen que ver con la parte inmunoserológica. No había campañas de vacunación en adultos, por lo tanto el número de susceptibles en adultos iba en incremento. Los estudios serológicos, que se hicieron estudios de inmunoserología para medir la efectividad de la vacuna en los años 80, demostraron que se iba formando, les voy a enseñar unos gráficos más adelante, un grupo muy importante de cohortes de personas adultas que no tenían inmunidad contra la enfermedad. Y eso iba generando de alguna manera esta rémora. Además de eso, por un fenómeno natural, hay una disminución de la producción de la cantidad de anticuerpos que el sistema naturalmente produce, y hay un fenómeno de senescencia de los anticuerpos propios de la edad que bajan posteriormente. Y además de eso, si aunamos a que los adultos estaban aumentando lo susceptible, pero además de eso no tenían la capacidad de infectarse por inmunidad natural, por enfermedad en los niños, porque todos los niños estaban vacunados, los adultos empezaban a crecer el porcentaje la probabilidad de susceptibilidad de una forma muy importante. A pesar de eso, ese fenómeno pasaba en otros países de Europa, como en Finlandia, en Alemania, países vecinos a la cortina de hierro, pero en esos países no se produjeron los mismos brotes que se produjeron en los países asociados a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por lo tanto, pareciera que hubo algunos otros eventos inmunológicos o de efectividad de la vacuna o de la cadena de frío que pudieron haber estado involucrados en la aparición de esa gran epidemia. Vamos ahora al otro tema del aumento de los susceptibles pediátricos como explicación de la aparición de la vacunación. ¿Qué vieron los datos de Rusia? Que la enfermedad en los niños no vacunados era más severa que en los niños vacunados. Moraleja, clara, la vacunación protegía no solamente contra la probabilidad de tener la enfermedad, sino contra la probabilidad de tener enfermedad más severa. La incidencia era 20% más de la enfermedad en los no vacunados. O sea, había una clara evidencia de la protección de la vacuna. Los niños que tenían intervalo de vacunas mayor a 5 años, el riesgo relativo era 3.5 veces más de los niños que tenían intervalos menor a 5 años. O sea, a medida que aumentaba el tiempo de intervalo de la vacuna, en particular de los refuerzos, aumentaba la probabilidad de la enfermedad. El uso de dosis bajas del esquema anterior por una política del sistema de salud ruso era uno de los factores predisponentes de enfermedad severa también. Se determinó que los casos de los niños enfermos tenían una capacidad de transmisión el doble de la de los portadores. O sea, los portadores pueden transmitirla, pero en una menor proporción. De alguna manera,
¿Qué producía esto? Que a pesar de que tenía susceptibles importantes adultos, que fueron los que empezaron la epidemia, el grupo pediátrico se comportó por la baja tasa de vacunación en los expansores, el driver que generó el impulso de la epidemia de una forma muy importante. Como en todas partes, todo el mundo se pregunta, ¿la vacuna sirve o no sirve? Estudios serológicos demostraron que la vacuna producida en Rusia en ese momento era suficientemente productora de anticuerpos. No parecía ser el problema de la vacuna, a pesar de que en algunos momentos, en particular, hubo una preocupación porque, a lo contrario de Venezuela, podían las vacunas congelarse porque eran transportadas en cajas de madera y el sobrecongelamiento también compromete la efectividad de la vacuna. Vamos a ir un poco más adelante por el tema del tiempo. Algunos aspectos microbiológicos importantes, y esto quiero recalcar en esto. En todos esos 150.000 casos, en Georgia, que es un país de la Unión, solamente 28% de los pacientes fueron diagnosticados microbiológicamente. Y en Rusia, 89% fueron diagnosticados. La gran moraleja de esto es simple. Los pacientes que producen la infección no son los que diagnosticamos, son los que tienen la enfermedad. Si nuestra capacidad diagnóstica está comprometida, nuestra capacidad de identificación está comprometida, la expansión está comprometida. Y eso es un fenómeno claro que creo que tienen que entender claramente las autoridades. Ok, en este gráfico vemos la tasa de difteria en Estados Unidos comparada contra Rusia, vemos el efecto de la vacuna en la línea azul, cómo disminuye la tasa de la enfermedad y a partir de 1980 empieza a aumentar la tasa. Fíjense a cuánto se llegó. 20.000 casos por millón en Rusia en 1996 contra 1 caso por millón en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Estos son los intervalos donde probablemente nos vamos a mover. Desde 20.000 casos por millón, saquen esa cuentica fácil, cómo se representaría eso en Venezuela, hasta 1 caso por millón. En epidemiología tienes muy poco tiempo para hacer las cosas bien hechas. En el primer momento de la epidemia, esta es la epidemia en Moldovia, tu capacidad de modificar factores biológicos de la epidemia está muy al principio de la epidemia, justo en el momento principal de la epidemia. De ahí en adelante, si tú no haces las cosas bien, puedes tener un pico de una epidemia muy grande o una muy pequeña, pero de ahí en adelante lo que impera son los factores logísticos y estratégicos que los sistemas de salud hacen sobre la epidemia para modificar el tamaño de la curva. En resumen, las causas que pueden predominar la epidemia: aumento de adultos susceptibles, aumento de los niños, cambio del biotipo de la clona, aspectos económicos y sociales, movimientos poblacionales y militarización. Creo que en el caso venezolano, el aumento de los niños susceptibles es uno de los fenómenos muy importantes, los aspectos económicos y sociales y los movimientos poblacionales, porque no es casualidad que empezó la epidemia por una de las zonas donde más movimiento migratorio hay en Venezuela, que es la zona de las minas del Estado Bolívar. Esta es la tasa de cobertura en Rusia. Fíjense, esta es la curva en diferentes repúblicas soviéticas. Esta es la tasa de cobertura en Venezuela según los datos de la Oficina Sanitaria Panamericana. En Venezuela, de triple antes del año. En el año 2008, que es este valle que está aquí, es 47%. El mejor que hemos tenido en el 2014 es 79%. Estamos muy lejos de los datos que protegen contra epidemias. Creo que son elementos fundamentales para entender cuál es la causa fundamental de la epidemia en este momento. ¿Cómo lograron controlar la epidemia en Rusia? Los primeros 2 años hicieron, vamos a mejorar la cobertura y vamos a vacunar personas de alto riesgo solamente. Eso no funcionó. A raíz de que no funcionó los 2 primeros años, aumentó la tasa al triple. Comunidades organizadas de diferentes partes del mundo ayudaron a las repúblicas soviéticas y utilizaron una estrategia masiva, inmunizar en el trabajo, casa por casa, una vacuna para todos los rusos fue la consigna, y aumentaron la cobertura de 69% a 93% en 1 año, y eso logró controlar la epidemia. En general, este grupo de la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, CDC de Atlanta y USAID lograron con esta estrategia de la mano del gobierno ruso utilizar la inmunización en masa y previnieron con esa estrategia más de 500.000 casos y más de 15.000 fallecidos por moverse de alguna manera diferente a la primera parte de la epidemia. ¿Cuáles son las posibles causas que dice la población? Las similitudes no son casuales, ojo. Movimientos poblacionales, inestabilidad socioeconómica, estoy hablando de Rusia, por si acaso,
infraestructura, alteración de la infraestructura del sistema de salud, retardo en las medidas para controlar la epidemia, inadecuada información a la población y a los médicos y falta de insumos. Así está escrito, está en inglés en la parte de la izquierda, está en español en la parte de la derecha, traducido por mí para que vean cuáles son las causas que modificaron en Rusia. Algunas cosas resaltadas: el retardo en las políticas generó más casos. Y los desplazados, la pobreza y las alteraciones de la energía fueron determinantes en la expansión de la epidemia. La mortalidad está asociada a la falta de insumos como un fenómeno muy importante, bajó la mortalidad. Y la última, mensaje para la reflexión: las casualidades no existen, las causalidades sí. Más de una causa es más probable que una sola. En la era de la información, la desinformación es un gran retroceso. Los aliados siempre han estado allí, hay que llamarlo. Y una frase de Martin Luther King, que no era usevista, pero la oscuridad no se puede combatir con más oscuridad. Muchas gracias.